Ahora nos vamos a ir con los quesos de Gran Canaria. Y para ello tenemos a la persona quizás que yo considero que más sabe de quesos, de no solo de Gran Canaria, sino de toda Canarias. No me atrevo a decir de Península y de España y de Europa, porque seguro que hay gente que sabe tanto como él, pero no más que él, y que no conoce los quesos de Gran Canaria mejor que Isidoro. A Isidoro, que es técnico quesero del gobierno de Canarias, es maestro quesero, es una persona que además está en contacto con todos los ganaderos y todos los productores de queso de la isla de Gran Canaria. Le pedimos que no trajera los quesos que más le gustaba, sino que trajera una variedad de quesos de la isla de Gran Canaria, porque no es tanto lo que más nos puede gustar o lo que menos nos puede gustar, sino que ustedes puedan conocer la gran variedad de quesos de Gran Canaria. Y yo me callo porque si con Víctor tenía que estar atento con el tiempo, con Isidoro ni les cuento. Isidoro Jiménez, Gracias, un gracias aplauso. Javier, gracias. Nada, muchísimas gracias al Basque por haberme invitado, al Cabildo de Gran Canaria y ustedes por aguantarme, ¿no? Y bueno, y el equipo que está aquí detrás, que partieron los quesos, que son un equipo estupendo. Bueno, yo me llamo Isidoro, soy maestro quesero, que la gente dirá, ¿y maestro quesero eso qué es, no? Es algo así parecido a la gente que trabaja en la cocina. Yo vengo de tradición ganadera, mi familia se dedicaba a la ganadería. Yo estudié agrícolas y luego me enteré que se estudiaba industrias lácteas en Madrid, en la Casa de Campo, hace muchísimos años, y me fui allí y estudié maestro quesero. Y luego volví a Canarias, y en Canarias pues llevo muchos años trabajando con eso, ¿no? La gente dirá eso, ¿qué es un maestro quesero? Pues un maestro quesero es una persona que hace quesos, es una especie de cocinero, ¿no? Yo, en mi caso, trabajo como asesor para los ganaderos. O sea, a veces me dice la gente, ¿cuál es tu quesería? Y digo, pues mira, no tengo quesería y tengo muchas, porque trabajo con mucha gente, ¿no? Y en el caso mío he tenido la suerte, para mí ha sido el trabajo de mi vida. O sea, yo siempre pensé en trabajar en esto. No precisamente solamente con los quesos, sino en la ganadería donde me crié, ¿no? Y tuve la suerte de estudiar el mundo este del queso y cada día sigo estudiando. Además, cada día aprendo más, ¿no? Y trabajo en una cosa que para mí es mi pasión. Y cuando uno, en el caso de ustedes que están estudiando y les gusta esto, me imagino que por pasión, he tenido la suerte de vivirlo y moverme muchísimo, no solamente donde yo trabajo, que es en Canarias, sino por el mundo, con el mundo del queso. Antes había alguien ahí que era mexicano, pues yo hace 2 meses estuve en México trabajando con ganaderos mexicanos, ¿no? En este caso formando, pero este verano me fui a Suiza, a los Alpes, y estuve también formándome con unos pastores arriba haciendo gruyère, ¿no? Y claro, es un mundo que es muy amplio y con el tema de las redes sociales cada vez es mucho más pequeño en el sentido que nos conocemos, pasará lo mismo con ustedes, nos conocemos cada vez más, ¿no? Y antes era muy difícil conocer un ganadero en Argentina y hoy en día te pones con el móvil y estás hablando con él y la gente te pregunta, oye, que tengo un problema con este queso. Y directamente pues enseñan, me falta solamente probarlo y olerlo, que no sé si se inventará algo así, ¿no? Y les digo, oye, pues mira, vamos a hacer esto y esto, ¿no? Isidoro, perdona, me gustaría darles un aplauso que acaban de entrar a los compañeros que estuvieron Bueno, cortando es los verdad que quesos están para ahí, ustedes mira. los prueben ahora. Darles las gracias. Sí. Porque si van a probar los quesos, gracias a que ellos estaban ahí, Sí, traca, traca, traca. Para mí es fundamental, porque además yo voy a hablar de los quesos, estamos hablando de quesos artesanos, voy a hablar de la gente que está detrás y haremos luego una cata de estos quesos, porque claro, hablar de los quesos si no los probamos, pues como que falla algo, ¿no? Pues eso lo podía hacer yo desde mi casa hoy en día por internet, ¿no? Y les hablo de los quesos, pero no, vamos a probarlos, ¿no? Y vamos a hacer una cata, gracias a ellos que lo han cortado, y ya les explicaré cómo va a ser la cata, ¿no? En este caso, como dijo Javier, vinieron 5 quesos muy interesantes, porque nosotros en Gran Canaria, no sé si alguno ha estado, ¿no? Es una isla bastante compleja, porque ya a nivel Canarias somos una isla muy potente en quesos, porque la gente me dice, piensan siempre, dice, Canarias, agricultura, ganadería, si Canarias la ven como sol y playa. No, no, Canarias hasta los años 50 nos dedicamos a la agricultura, a la ganadería y a la pesca. El turismo vino después, ¿no? Que han sido otras fuentes, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos una cultura quesera que ha sido un poco, vino con la conquista antiguamente, o sea, antes de la conquista, los canarios, los aborígenes que vivían ahí eran ganaderos, tenían cabras, tenían cochinos,
tenían ovejas, pero no era una cultura quesera. Con la conquista vinieron pues la gente de Europa, españoles, portugueses, franceses, ingleses, y trajeron esa cultura quesera, y fue una cultura también que nos vino porque nosotros éramos islas de paso, ¿no? O sea, nosotros estamos a 100 kilómetros de África, pero era el paso que era entre Europa y América. Entonces tenemos una mezcla, y se ha hablado un poco de eso. Dicen que los canarios somos geográficamente africanos, estamos a 100 kilómetros, culturalmente europeos, sobre todo españoles, y de corazón latinoamericanos, pero un poco es así, porque al final ha sido, todos nuestros abuelos han estado, mis abuelos estuvieron en Cuba, porque nosotros pasamos miseria, entonces ahora vienen de América hacia aquí, pero antes íbamos de Europa a América. Y entonces todos los barcos que venían de Europa e iban a América, el último punto normalmente era Canarias, y ahí cargaban agua, cargaban carne seca, cargaban fruta y leche en forma de queso. Y entonces cogimos esa cultura quesera, ¿no? Y empezamos a fabricar queso, pero mucho queso. Entonces, luego con los siglos han habido un montón de historias que a nosotros, por ejemplo, sobre todo los quesos nuestros son la leche cruda, de queso, que esto es lo que tenemos aquí, de leche cruda. Cosa que hace unos años en Europa desapareció en gran parte por enfermedades, igual que pasó con la vid, que la filocera acabó. En Canarias quedaron variedades que se extinguieron y ahí han seguido por ser islas, ¿no? Y en Canarias, al ser islas, nos protegimos de algunas enfermedades, por eso pudimos seguir trabajando con leche cruda. No sé si saben lo que es la diferencia entre leche cruda y leche pasteurizada. Una pasteurización simplemente es un tratamiento térmico que te cargas un montón de bacterias, sobre todo las patógenas, pero también te cargas muchas buenas, ¿no? En el caso de la leche cruda vas a trabajar sobre todo con bacterias propias de la leche. Y esto es una de las grandes ventajas que tenemos nosotros, ¿no? Nosotros en Canarias tenemos, por ejemplo, en Gran Canaria hay 100 queserías. Lamentablemente, con los años, como han pasado en todo el mundo, han desaparecido muchos ganaderos porque pues, es un trabajo muy sacrificado, son 365 días al año. Pero todavía nos quedan unas 100 queserías. Hay grandes y muchas pequeñas. Y son, sobre todo, ya les digo, de leche cruda. Pastoreo, es que la gente dice pastoreo, sí, pero es que resulta que en Canarias hay zonas muy áridas, como pueden ser Fuerteventura, y zonas muy verdes, como puede ser La Gomera, pero dentro de esas islas, como en Gran Canaria, que es el continente en miniatura, yo digo que es un continente en miniatura, y si alguno ha ido por ahí, lo va a ver. O sea, te puedes ir hoy a Fontanales, que es en la zona norte, igual estás a 5 grados. Verde, verde, verde. Y te vas al sur y te vas a dar un baño a la playa en Maspalomas, tranquilamente. Y ves una zona, y en los dos sitios se fabrican quesos, distintos tipos de quesos, y ya lo vamos a ver aquí porque un poco los traje reflejados. Nosotros tenemos una denominación de origen, que es el queso Flor de Guía, que son 3 tipos en esa denominación de origen, y una zona. Que en otras islas, por ejemplo, en el queso palmero es toda la isla de La Palma, en el queso majorero es toda la isla de Fuerteventura, pero en el queso de Flor de Guía es solamente una zona. Y es una zona que es Guía, Gáldar y Moya. No sé si alguno conoce la zona, es en la zona norte, una zona muy verde. Y en ese tipo de quesos tenemos, normalmente son de ovejas, si alguno va por ahí verán muchas ovejas en esa zona, y se fabrica, o sea, se cuaja. No sé si alguno ha hecho queso alguna vez. ¿Alguno ha hecho queso alguna vez? ¿O sabe cómo se hace? Es que es una asignatura que podemos hablar pendiente de los cocineros, sobre todo saber del queso. Cada vez más, cada vez más. Entonces, en la zona esa de Guías, tradicionalmente, lo que más habían eran ovejas, vacas también, cabras algunas, pero es una zona fría, sobre todo la oveja y la vaca. Y se fabricaba con cuajo animal y también con cuajo vegetal. El cuajo vegetal es la flor del cardo, que es muy parecido a un tipo torta del casar. Posiblemente en la inmigración en esa zona había mucha gente que venía de Portugal y de Extremadura y trajeron esa técnica, ¿no? De todas formas, si alguno ha visto la flor de... No sé si están... ahora pueden ir poniendo unas fotos que yo tenía por ahí. No voy a hablar de ellas, pero van a ver un poco los personajes de los que vamos a hablar, ¿no? Por ejemplo, de estos quesos, ¿no? Y en esa zona, mira, está la flor de cardo, que es de la misma familia de la alcachofa, pues se cogen los pistilos, se secan y con eso se hace una especie de... se mete en agua sin calentar y con ese extracto
se meten en leche y se cuaja. Pues ahí se hacen 3 tipos, se hace un queso, que lo vamos a probar, de flor, que solamente se cuaja con la flor del cardo, otra que se cuaja, que es el media flor, mitad de flor de cardo y mitad de cuajo natural, y otra con cuajo animal, ¿vale? Luego traje 2 quesos más que son muy característicos allí, porque ya les digo, Gran Canaria es una isla que es un continente en miniatura en el sentido que el paisaje es el que te va a dar el tipo de queso, el tipo de animal y el tipo de gente, ¿no? Te vas a encontrar una zona sur árida, llana, con playas, y te vas a encontrar una zona centro muy montañosa donde tienes un clima totalmente distinto, y una zona norte también lo mismo, ¿no? Entonces, yo cuando hablo de, mira el paisaje. Claro, no es Irlanda, es Gran Canaria, que la gente dice, ¿cómo es posible? Sí, digo, es que normalmente la gente cuando va allá solamente se va a la playa, o se va al sur, o a la playa, o a las canteras, ¿no? Pero esto es la zona donde yo tengo la suerte de trabajar sobre todo, ¿no? Ya les digo que mi pasión ha sido el queso, y esto me ha permitido viajar por gran parte del mundo. O sea, yo hace 2 meses estuve en México, como les comentaba, pero hace otro tiempo pues estuve en Argentina, en India, en África, he trabajado en muchos sitios. Isidoro, yo te voy diciendo que ya te has comido un cuarto de la ponencia, y tienes que hablar de todos los quesos. Bueno, ahora vamos, tranquilo, no se preocupen, más o menos lo tengo controlado. Entonces, ahora nos van a traer los quesos, que creo, los traemos, sí. Vamos a hacer una cata. Normalmente las catas se hacen, hay 2 tipos de catas. Catas concurso, que no es lo que vamos a hacer ahora. Cuando haces una cata concurso, es simplemente pues puntuar tipos de quesos, coja a lo mejor 20 quesos de flor y venga, hacemos un concurso de ese tipo de quesos, ¿no? En este caso es una cata de degustación y vamos a ver cómo se catan los quesos, ¿no? Siempre cuando vamos a catar empezamos de menos a más. De menos a más quiere decir que vamos a empezar por los quesos normalmente con menos tiempo, que normalmente tienen menos sabor, a los quesos más curados. Aquí vamos a hacer una mezcla. Vamos a empezar por un queso que es el menos tiempo que tiene, que es un media flor, que es el primero que tenemos aquí. A mí me encantaría que también lo vieran, ¿no? Fíjense, el media flor, este es un queso de oveja. Me gusta hablar de la gente que está detrás, porque al final estos son todas familias. Familias pequeñas que tienen un producto. Este es un queso que está en la denominación de origen, Guía Galdar y Moya. Mira, ahora cuando cojan, tenemos que ir de menos a más, o sea, del queso más blando y acabarán con el más duro que verán ustedes ahí, ¿vale? Todavía no los caten, hasta que yo se los diga, porque normalmente cuando hay a esta hora que ya le entra la gente de hambre, lo primero que hacen es metérselo en la boca. No, tranquilos, relájense, que les voy a explicar un poco cómo lo vamos a hacer. Bueno, en el caso de este queso, es una familia que son gente muy joven, gente que estamos hablando de 30 años, una pareja, ella venía de otro mundo, del mundo de la gastronomía, y él del mundo de los quesos. Su familia yo los he conocido siempre, trabajan con ganado, de una zona que se llama Caideros, que es Altos de Galdar, y una vez escuché, o sea, esto es una zona, si alguno ha estado por ahí, es una zona. Cuando hablo de troglodita no lo digo en plan peor, o sea, lo digo porque es una zona donde la gran mayoría de la gente vive en cuevas, trabajan en cuevas y tienen ganado en cuevas, aunque este ganado sale todos los días. Esto es un ganado de pastoreo, ovejas, transhumantes, ¿saben lo que es los transhumantes? Los que se mueven de un sitio a otro buscando pasto, y trabajan un queso de media flor, ¿vale? Mitad de cuajo natural y mitad de cuajo vegetal. Yo también querría uno para yo catarlo, cuando sobre por ahí, ¿no? No lo pensaremos. Sí, no empiece todavía, vale. Luego, si alguno quiere, puede verlo y probarlo, o sea, lo van a probar ahora, pero olerlo, porque este queso sí que huele por fuera. Yo dejé un trocito de corteza, si se fija, porque nosotros en España tenemos miedo a las cortezas. Y ustedes han comido camembert, ¿no? A algunos se les ocurre quitarle el camembert, la corteza, a nadie, ¿no? Estos son todo quesos de cortezas naturales, o sea, no tienen ningún tipo de producto, no son los quesos industriales que se les ponen parafina o antifúngicos para que no salgan mohos. A mí me gustan que salgan los mohos en los quesos, porque al final los quesos son productos vivos. En el caso de, yo les digo a la gente, a los ganaderos, porque el problema que hemos tenido con los ganaderos muchas veces es que no se han sabido valorar, ¿no? Y ustedes, que son cocineros, gente que trabaja en sala, los ganaderos son cocineros, pero son cocineros que trabajan un producto con una trazabilidad totalmente controlada. Desde que nace el animal hasta que el queso llega a tu plato, han pasado 2 años igual, ¿sabes? Nace el animal, crece, el animal, la hembra se queda preñada,
pare, sale, cogen la leche y con esa leche se hace el queso. ¿Qué pasa? Para hacer un queso tienes que controlar varios parámetros. Primero, sanidad del animal, o sea, y el bienestar animal, que ahora se habla mucho de eso. La limpieza en la leche. Estamos hablando de un producto vivo. Vivo es que no es una cosa que tú coges, vas al supermercado, lo compras, lo fríes, lo guisas y luego te lo comes. No, es un producto que evoluciona, ¿vale? La leche tiene, no sé si saben los componentes de la leche, agua, proteína, grasa, hidratos de carbono, muy pocos, pero tiene calcio. Entonces es un producto, un alimento completo. Nosotros cuando nacemos, ¿qué es lo que comemos? Leche, y es el alimento que más rápidamente te hace crecer, ¿no? Pues el queso un poco, el queso es la forma de guardar la leche. Pero para llegar a esto, aquí hay que controlar los parámetros que les comento, pero luego está el tema de la fabricación. Trabajas a una temperatura, no todos los quesos son a la misma temperatura. Y luego hay 3 parámetros fundamentales en la maduración. Temperatura, humedad y velocidad del aire. Que yo por eso les digo, son unos cocineros completos, porque controlan muchos parámetros. No es que llegue tu materia allí y tú la... No, tú empiezas desde que nace el animal hasta que llegas a esto. Entonces, vamos a empezar por el primer queso. Espera, Isidoro, voy a esperar. Te estaba dejando hablar para que todos tengan Venga, todos el queso. tienen. Bueno, en cuanto tengan todo, sí, yo te digo, perfecto. Isidoro, vamos. Porque yo la verdad que desde aquí veo, pero así, una cosa a lo lejos. Tenemos todo ¿no? coordinado. Vale. Mira, Isidoro, en eso voy a aprovechar para hacerte una pregunta. Sí, Las personas, lo estás hablando. sí. En el tema de los quesos, y es importante saber que hay nuevas generaciones que se están incorporando. Aquí también vuelvo a ir otra vez al Cabildo de Gran Canaria en este aspecto con el sector primario, porque se ha involucrado mucho también con industria y comercio, ha focalizado. En Gran Canaria hay un presidente, Antonio Morales, que viene de un pequeño municipio, de ser alcalde muchos años, y él cuando llegó a la presidencia del Cabildo quiso que las distintas áreas que tuvieran que ver trabajaran todas comunicadas entre ellas, industria y comercio, turismo, sector primario, de una manera transversal. ¿Qué se ha conseguido con eso? Que todos se comuniquen entre ellos, que haya una comunicación y que se vaya a un mismo camino. Y actualmente, en los quesos Flor de Guías que se ha ido dejando, hay muchas mujeres jóvenes que están incorporándose a hacer quesos, a llevar como la gente de Corrillos Babón, que están llevándolo a la bodega de Guía también, Joana. Sí. O sea, están dando pasos hacia adelante y también pudiéndoles dar visibilidad y que su trabajo sea rentable. Y yo creo que con eso te ha ayudado a que me parece que están todos servidos. Vale, y si no, podemos empezar con la cata. Mira, vamos a empezar, vamos a hacer una cata. Yo les dejé un trocito de corteza por un lado. Yo normalmente, a mí me encantan las cortezas. Yo creo que tienen que ir perdiendo el miedo a las cortezas, pero en España pasa eso. Yo lo comento por mí mismo. O sea, en mi casa mi madre se dedicaba a hacer queso, ¿no? Y un día me ve comerme una corteza y dice, no te comas eso, que te envenena. Digo, ¿cómo me envenena? Mamá, por el tema de los mohos. Digo, pues si es un producto que tú haces. La gente no, parece que le tienen miedo, pero cuando hablamos de cortezas naturales y vivas, es una historia que le va a sorprender, pero siempre lo dejan al final, ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene sabores más potentes. No mucho más, pero más potentes. Porque ahí se desarrollan mohos, levaduras, y ya les digo que es muy importante cómo se maduran los quesos. Y para madurarlos bien, en este caso, están bien madurados, es importante temperatura, humedad y velocidad del aire, ¿vale? Entonces, yo los corto... ¿Por cuál empezamos, Isidoro? Por el media flor, que es el que está justamente donde tienen el anagrama este del Vázquez, me parece, ¿no? Vale. Y entonces, ¿qué es este queso? Siempre cuando vamos a valorar un queso, sobre todo en los concursos, siempre miramos el aspecto externo, ¿no? En el caso de este queso, el aspecto externo, si ustedes lo ven un poco abombado, hay otro de oveja por ahí y no está tan abombado. ¿Por qué? Porque este queso tiene media flor. La flor del cardo lo que hace es que, según cómo madures, te va a dar una proteólisis. Una proteólisis es simplemente una degradación de la proteína y una lipólisis que es una degradación de la grasa. Y tiende a bajarse y a bombarse un poco, ¿vale? Entonces, es una de las características. Luego el moho este que ha salido por fuera, ellos maduran en una especie de cueva, ¿no? En el caso de ellos, por ejemplo, ponen la fecha, que es 18 de enero. La fecha, es interesante, ¿no? Aparte de la etiqueta, ¿por qué hacen esto? Porque nosotros teníamos una figura allá que era el madurador, que compraba y lo vendían y cambiaban y decía, no, este queso tiene 4 meses. Y no, ahora dice, no, tiene la fecha es esta, ¿no? Luego, miramos en el corte en este caso, tiene algunos agujeritos, pero es normal.
¿Por qué? Porque este queso es un producto que la leche está limpia, la bacteriología se controla muchísimo, pero estamos añadiendo un producto que es la flor del cardo. La flor del cardo, que es lo que vimos antes ahí, producto que cogen en el campo, normalmente se coge entre julio y agosto. Se seca y ahí hay bacterias propias de la naturaleza, ¿no? Y van a producir un poquito de gas, que son estos agujeritos que vamos a encontrar. Luego vamos al aroma, y el aroma normalmente lo que hacemos es que lo partimos y olemos. Y fíjense, este queso huele a mí, ustedes si quieren pueden opinar, ¿no? A mí, por ejemplo, me huele mucho a oveja, a lana de oveja y a leche. Incluso unos toquitos a yogur. Pero oveja se nota mucho, ¿no? De hecho es 100% oveja. Y luego lo podemos probar. ¿Se fijan? Este queso es algo fundente. Muy importante además en la restauración. Los quesos frescos sí los tienes en nevera a 4 o 5 grados, a 6. Pero los quesos madurados hay que sacarlos por lo menos un rato antes. Estamos hablando 2 o 3 horas antes. ¿Por qué? Yo esta mañana los sacamos. Cuando los tienes en nevera, las grasas están frías. Las grasas van a darnos textura y aroma. Una vez que lo tenemos a temperatura ambiente, esas grasas van a empezar a fundirse y van a salir los aromas. Cuando los quesos los sacamos esta mañana no olían. Al cabo de 2 horas empezó a oler a queso. Porque, ya les digo, es importante porque vamos a olerlos. Es lo primero, aparte de verlos, es olerlos. En una cata de queso usamos la vista, usamos el olfato, usamos el gusto y en algunos quesos incluso el oído. Yo creo que en el final puede ser que el oído es porque hay algunos quesos, por ejemplo, lo tenemos claro en el parmesano, que son quesos que tienen tiroxina, que es ese sonido que tienen, ¿no? Ese sonido cuando lo muerde. Si alguno ha probado parmesano, lo ha visto. Y en los quesos curados, sobre todo en los cabras o en las vacas que pasan de 1 año, sí lo vamos a ver también, ¿no? Bueno, este queso, si lo meten en boca, es casi fundente. Tiene unos toques a mantequilla también, ¿no? Y un poquito a frutos secos y un poco de acidez. La acidez es porque estamos hablando de un producto vivo que a medida que va evolucionando, aquí están trabajando bacterias, levaduras, mohos, va desapareciendo esa acidez, pero al principio la tiene. Estamos hablando de los 2 primeros meses. Este es un queso de enero, pues todavía no tiene 2 meses más o menos. Bueno, ¿qué les parece el queso? ¿Sí? ¿Les gusta, no? A esta hora. Y ahora, si quieren, se comen la corteza, ¿eh? Porque la corteza ahí, si la huelen, ya verán que huele incluso, pasa que luego si alguien quiere olerla, huele ya a moho, a champiñón, a cueva, a humedad. Y tiene otro sabor, ¿eh? Potencia el sabor. A mí, les digo, me encanta que la gente pruebe las cortezas. Este tiene ese toque, ahora cuando lo prueban, a ese moho, a esa cueva, ¿no? Y esta gente que son ganaderos jóvenes, son unos elementos, yo creo que por ahí va el futuro también, porque ellos están haciendo agroturismo. ¿Agroturismo qué quiere decir? Que en su explotación están vendiendo el queso, vienen grupos de gente, compran el queso, incluso a veces salen de pastoreo con ellos, ¿no? Cobran por eso y les hacen unas catas, ya no solamente están haciendo queso, sino se han diversificado en otros productos como la mantequilla de oveja, que es un producto curioso, ¿no? Y yogur de oveja están empezando a hacer ahora. Bueno, seguimos. Seguimos. Vamos al segundo queso. Mira, el segundo queso que tenemos aquí, pusimos, bueno, el segundo queso tiene que ser este, que es un queso de vaca. Sí, es un queso de vaca y es un queso de vaca de una zona que se llama Fontanales. La denominación de origen no está el de vaca, pero yo traje el de vaca, ¿por qué? Porque es la única isla donde se sigue haciendo queso de vaca tradicional. La vaca antiguamente, igual que aquí formaba casi parte de la familia. Se trabajaba con ella, se hacía leche, se trabajaba la tierra. La vaca no duraba como hoy en día, que dura 4 o 5 años como mucho, porque son vacas muy intensivas. No, estas vacas duran 10, 12 años. O sea, forman parte de la familia. Y dan, en este caso, ellos no hacen un pastoreo como pueden ser las ovejas que salen al monte, sino las sacan todos los días, las tienen allí. Y eso sí, el forraje que comen estos animales es producido todo por ellos, menos el grano, el forraje. Ellos, por ejemplo, le dan millo, cebada, avena, según la época del año, ¿no? Pues hacemos lo mismo, olemos, pero me estoy dando cuenta que pusieron, bueno, no importa, porque este en realidad no es vaca, este es oveja, este sería el tercero, pero no pasa nada, que es el segundo. ¿Sí?
¿Lo prueban? No, es vaca. Es vaca. Está bien, está bien. Nos está volviendo locos. No, porque olé, pero está oliendo, ¿sabes lo que pasa? Está oliendo la oveja delante, tenía en las manos, no. Tiene unos toques amargos. ¿Lo notan el toque es amargo? La leche de vaca suele dar esos toques amargos. También es fundente, no tanto como el que vimos antes, ¿no? ¿Qué les parece este sabor? ¿Cuál sería? El de vaca es este. Este que está aquí. Dame. Pero está bien colocado. Si los compañeros me enfocan, tú sigues hablando, tú sigues hablando. Se notan los toques estos amargos que tienen, pero son unos amargos ricos, ¿vale? Y ya les digo, este tipo, nosotros con esto se ha mantenido una raza que se había perdido, bueno, se ha mantenido todavía, porque era una raza, hablamos de la raza canaria, la raza de Canarias es una raza de vacas que es, porque antiguamente antes de la conquista no habían vacas, las vacas que hay es el cruce de todos estos conquistadores que vinieron por allí y salió una raza, desde los gallegos, verás que es parecida a la rubia gallega, la jersey que venía de los ingleses y los franceses, la avileña, y todo eso salió una raza que es esta que tenemos. Hoy en día se mantiene mucho, sobre todo porque pasó de ser una vaca productora de leche a ser una vaca deportiva. Y la gente dirá, ¿una vaca deportiva? Sí, porque tenemos una tradición, igual que pasa en el País Vasco, el concurso de arrastres, ¿no? Las competiciones de arrastres, ¿no? Y eso ha hecho que por lo menos mucha gente las mantenga. En el caso de ellos, no. Ellos las mantienen porque son productores de leche para hacer queso. Bueno, ¿qué opinan? Seguimos con el tercero. Vamos al tercero. Mira, el tercero que tenemos... Dámelo y yo me pongo ahí. Dime cuál es. Mira, el tercero es este que está aquí, que es un queso de oveja. Bueno, les voy a hablar un momento de este queso. Mira, esto es una familia... que algunas fotos, bueno, si ponen la foto saldrá por ahí. Bueno, es una familia, todavía tenemos ahí 18 minutos, bueno, damos la vuelta a la isla. Te conozco. Esto es una familia que son pastores transhumantes. Esta gente, ¿qué hace? En la isla existe, es la única isla donde existen todavía transhumantes. Unos 14 transhumantes, familias, que en verano, esto pasa aquí también, se van a la montaña, aprovechando los pastos, y en invierno, en verano suben a la montaña a aprovechar los pastos y el clima es distinto, pero ellos se mueven todo el año. Todo el año es que hoy en día están en la presa de las Niñas, que están a 1000 y pico metros, que dirás, pues de arriba hace frío, no, están a unos 1400 metros, 1500, pero es una zona suroeste. Ellos eso le llaman costa, pero le llaman costa porque da el sol y hace buen tiempo, suroeste. Por ellos están ahora mismo en la zona de guía, están en la denominación de origen, que hoy estarán ahí, si estuvieran en su casa, a unos 5 grados, ¿sabes? Muy verde, sí, pero los animales no dan el mismo tipo de leche, ¿no? Entonces, según donde estén, que es lo interesante de esto, dan un tipo de quesos a otros, por los pastos, ¿no? Son transhumantes y estamos hablando de dos generaciones en este caso, están los padres y los hijos. Los padres tienen 60 años y los hijos estamos hablando de gente de 20 y pico a 30 años. Y a mí... me enternece mucho porque por lo menos una familia que sigue. Y están viviendo bien. De hecho, han montado una tienda. Ya hay una de las hijas que se encarga de la tienda, otro que se encarga del pastoreo, otra que se encarga de fabricar y los padres siguen con el tema. Pues lo mismo de antes. Este es un queso que tiene más o menos unos 5 meses de oveja. No tiene nada que ver con el idiazábal que tenemos aquí, que es un queso de oveja también. Pero estamos hablando de otra raza, otro tipo de pasto y otro tipo de fabricación. El idiazábal aquí lo hacen con leche cruda, con cuajo natural, que además me parece un queso súper bueno. Ahuman también, en este caso no se ahuma. Y bueno, lo podemos partir. Este queso ya rompe. ¿Este queso tiene algún cristalito de tiroxina? ¿Qué les parece el sabor? Bueno, hasta ahora me imagino que todo, si al que le gusta el queso, todo está bueno. Tiene algo de acidez también. Y este tiene unos toques a frutos secos. A medida que va madurando, los quesos tienen toques a frutos secos, a nueces, a almendras. Ellos maduran en cuevas. Ya les digo que en esta zona, bueno, es que si ustedes fueran, yo me suelo quedar unos días con ellos. Hago la transhumancia con ellos y me quedo algunos días con ellos. Hoy están viviendo, hoy donde están en la zona, es una zona, en una presa espectacular, donde está lleno de cuevas, donde viven en esas cuevas, pero bueno, antes iban en burro y ahora llevan un todoterreno. Y las cuevas ahora mismo tienen placas solares y tienen luz, ¿sabes? Tienen su nevera y tienen sus comodidades, pero siguen trabajando como trabajaban antes, ¿no? Y para mí esto es un valor añadido.
Javier comentaba antes del tema del medio ambiente. Hoy en día que hay tantos incendios, precisamente es porque ha desaparecido la gente que cuida ese medio, pastores, agricultores. Y en el caso del Cabildo de Gran Canaria, precisamente mañana van a hacer un pequeño homenaje y van a hacer un tema, yo no sé si aquí lo están haciendo en el País Vasco, de pagar a pastores que hacen pastoreo por limpiar el monte. O sea, es el ahorrarte un montón de gente limpiando y es ahorrarte un montón de incendios. Ayer en ese tema lo comentábamos en la cena. Son el primer cuerpo de bomberos de la isla de Gran Canaria, las ovejas, Sí, los animales. efectivamente. Porque son los que, con su alimentación, limpiando la zona, con el trabajo de los pastores trashumantes de caminar 8 o 10 horas al día cruzándolo, van acondicionando el invierno para cuando llegue el verano, los calores y los incendios no se propague. Son el primer cuerpo de bomberos de la isla de Gran Canaria, así se la ha llamado y yo Sí, estoy sí. muy de acuerdo. Y fíjense que yo hace unos años, porque ya te digo, yo trabajo en la administración, pero trabajo con ellos, sobre todo. Yo trabajo el mejor trabajo del mundo. O sea, ¿sabes lo que es salir por la mañana, estar con ellos, trabajando? Me encanta la fotografía, sacar fotos, se las mando. Ellos ahora, como todos tienen su WhatsApp, las ponen en las etiquetas, en su WhatsApp y todo eso, ¿no? Las fotos, los vídeos que han visto, las fotos son del propio Isidoro. Es verdad que Isidoro no solo es maestro quesero, sino actualmente se ha convertido, podríamos decir, no sé, Juanma, un cronista en imágenes de lo que es el monte de Gran Canaria. O sea, gracias a Isidoro, muchas personas, yo entre ellos, hemos ido a sitios que, como decía la película Blade Runner, he visto cosas que no creeríais. Pues yo he visto en Gran Canaria paisajes que no me habría creído en la vida. Y ha sido Gracias, a Javier, este pero señor. es verdad, porque encima, en estas zonas donde hablamos de los pastores, es, yo digo, la Gran Canaria profunda, donde no verás turistas, verás este tipo de gente, y como nadie la conoce y no sale en una ruta, bueno, ahora lo que más ves son turistas, ¿sabes? Pero turistas muy pocos, gente muy perdida y que le gusta andar en el campo, ¿no? Y claro, es lo auténtico de la isla, o sea, lo que yo siempre conocí, ¿no? Isidoro, 12 minutos voy a coger el otro queso. Sí, venga, nos vamos a ir ahora, mira, el último queso que tenemos, no es el último, el penúltimo, que es un queso de cabra, que sería este que está aquí. Ya estamos hablando de un queso de agosto. Esto se llama La Gloria. La Gloria porque le pusieron ese nombre en su momento hace muchísimos años porque era estar en la gloria. Ustedes están ahí, ahora ha cambiado muchísimo. Estamos hablando de una zona, si alguno está en el sur de Gran Canaria, estás encima de San Agustín, viendo las dunas de Maspalomas, y ellos están ahí pastando con las cabras. Aquello ha cambiado mucho, de ser una zona donde era un desierto, sigue siendo ahora, pues hay apartamentos abajo en la costa, pero ellos siguen arriba en una zona increíble. Tienen 1.600 cabras. El norte y el sur es totalmente distinto. Si en el norte la gente tiene 200, 300, 400 ovejas a lo máximo, aquí estamos hablando de ganado de 1.000, de 2.000 cabras. En pastoreo, hacen un queso madurado, tienen tecnología, leche cruda, y ya verán la diferencia en este tipo de queso. Y aquí estamos hablando de un queso ya con más sabor, porque tiene más tiempo. Yo Isidoro, más que más sabor, diferente, más Totalmente. potencia, pero no más. O sea, a mí No, los quesos- totalmente distinto, efectivamente. Este es un queso que incluso hasta llega a picar, ¿vale? Es retrogusto. ¿Se fijan? Y no se le añade pimentón, que es una cosa muchas veces en Península. Hay que reconocer que los primeros quesos que de Canarias se empezaron a conocer fueron los quesos majoreros. Efectivamente. Son los primeros que empezaron a viajar fuera y se les llena de pimentón y muchas veces ese es el retrogusto picante. Aquí, este retrogusto fuerte es el propio queso. A nosotros este queso nos gusta comerlo escachado, roto y con un pan bizcochado nuestro. Ese es el ¿Qué momento les parece el perfecto. sabor de este queso? ¡Wow! Tiene un sabor potente, ¿eh? En los quesos, el mundo del queso es curioso. Igual que en el mundo del vino. A unas les gusta uno mucho y a otros no tanto, pero les gusta a otro, ¿no? Entonces ahora, lo lógico es que nos tomaran un poquito de agua, si tienen agua, un trozo de pan o una manzana, para ir limpiando, ¿no? La manzana, importante, que lo habrán aprendido aquí, en el momento de catas de queso, siempre utilizar manzana verde cuando... La manzana verde, efectivamente, sí, que no sean demasiado dulces, que te limpien la boca. Bueno, nos vamos a ir al último queso, porque si no Javier me mata. El último queso es este queso, que es una especie de torta del Casar, muy blando, es el que tienen en la cuchara. Es un queso de flor, se cuaja con flor, ¿no? Bueno, esto es una familia, en el caso de este que traje en concreto, fue la última persona que quedó haciendo queso de flor y a partir de ella han vuelto, ¿vale?
es una de las joyas nuestras. Este es un queso, o bien lo amas o lo odias. Si eres un quesero, te encanta. Si no te gusta demasiado el queso, porque tiene unos sabores distintos, un retrogusto, un aroma, ¿no? Y esta, bueno, la señora, ella se llama Paca, digo el nombre de ella porque es un personaje, ¿no? Ella y su marido y su hijo trabajan, tienen unas 200 ovejas. Isidoro, voy a decirle a los compañeros que se fijen porque le voy a ir girando el queso para que lo puedan ver en la cámara. Ah, perfecto. Porque es un queso que baila. Sí. Isidoro decía antes que los quesos se escuchan. Este queso baila, Baila. hermano. Bueno, una cosa, antes nombraste a Capel, no sé si alguno ha oído hablar de él, ¿no? Capel es un gastrónomo importantísimo, los más importantes a nivel mundial, ¿no? Y un día me dijo, se llevó un queso de estos, ¿no? Y me llama y me dice, oye, el queso camina. Y yo, ¿cómo el queso camina? Claro, lo partió y empezó a fundirse y el queso es verdad que iba caminando solo. Y me llama y dice que cada vez camina más. Nunca había oído eso, solo lo dijo alguien. Y efectivamente, el queso este camina. Este queso, si lo dejamos fuera y lo cortamos, empezará a fundirse, ¿vale? Y esta señora tiene unas 4 vacas, unas 200 ovejas y hace su queso, ¿no? Hay una época del año que la denominación de origen también te lo dice, que es en verano, que las ovejas en principio están secas y ella las tiene secas y ella sigue haciendo queso de flor, pero solo con vaca. Lo que pasa es que ya no entraría en la denominación de origen. Pero a mí me parece un queso espectacular porque ves el mismo queso fundente pero de color amarillo. También produce su forraje. Ella, su marido y su hijo viven en un barranco en Moya, donde acaba ahí ese barranco. Estos días que he estado allí con ella, dice, no se me seca la ropa, porque esa zona es lluvia, es un sitio espectacular. Pero es muy interesante porque te encuentras todos los paisajes en un mismo sitio. Y por eso te vas a encontrar este tipo de queso, ¿no? Yo dejé, si ustedes se fijan, ya veo que está chupado de la cuchara, está buena, pero dejé también un trocito de queso allí, que es de corteza, porque ya yo, esto más que corteza le llamo piel. Es tan fina que es como si fuera una piel, que la dejo para que se la coman, ¿no? Yo voy a probarlo, ya veo que se lo han comido todos, pero voy a probarlo yo. Si se fija, esto tiene unos olores un poco más animales, pero es que, siendo de oveja igual, la forma, porque este queso tiene sus trucos. No sé, por eso no hay mucha gente que lo haga. Isidoro, déjame, como nos quedan 8 minutos, quiero primero saber si alguien tiene alguna pregunta que hacer, que levante la mano de verdad para acercarle el micro y hacerlo, no se queden con preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que quieran hacer a alguien, alguna duda que tengan, nada, les gusta. Está todo el mundo comiendo. Yo lo que sí quiero contarles unos pequeños datos que posiblemente no conozcan. Nosotros somos canarios, somos Isla de Gran Canaria, somos isla. Somos la comunidad de España, y eso es un ejercicio de autocrítica, que menos pescado consume. Siendo una isla, no comemos pescado, miramos hacia el monte. Es una pelea que yo tengo muchas veces con el sector. Pero en cambio, Isidoro sí me va a dar los datos exactos, somos la comunidad de España que más queso consume por persona. Pero voy más allá. Creo que con Holanda somos los que más queso consumimos. Corrígeme si estoy en... Bueno, los franceses consumen bastante. Los que más consumen queso en el mundo son los griegos. Ellos comen mucho queso fresco también, el feta, ¿no? Pero a nivel de España consumimos el doble, el doble. Estamos hablando, si en España se consumen 6, 7 kilos por persona, nosotros estamos hablando de 12 kilos más o menos, 13 kilos. Bueno, algunos como yo, pues no sé lo que consumo al año, ¿no? Pero porque nosotros comemos el queso en todo momento. ¿Es verdad o no, Javier? En todo momento de desayuno, con el bocadillo, con el potaje, o sea, cualquier momento siempre consumimos queso. Está integrado en nuestras cocinas, nuestros platos típicos, los potajes de invierno, claro. A todos le metemos queso y le metemos gofio. ¿Y por qué? Porque era el producto pobre, era el producto que teníamos, con el que nos alimentábamos, y ha quedado en nuestra cultura. O sea, nuestros hijos, nuestros niños, vuelvo a mencionar a mi hija de 12 años, a mi hija de 12 años lo que le gusta son estos quesos. Isidoro la conoce, sí, lo sabe. Le encanta, ha hecho queso también conmigo. Ha hecho queso con él. Y le gustan estos quesos fuertes, que igual en Península a los niños no les suele gustar tanto. Dice, apesta. Nosotros decimos huelen. O sea, estos quesos a nosotros no nos apestan, nos huelen, nos dan olor. Y mientras más olor, siempre decimos mejor queso. Ustedes que están en cocina, yo de hace unos años para acá, o sea, antes los cocineros y los productores íbamos en dos mundos distintos. En el mundo del queso lo mismo.
tú ibas a un restaurante y tenías que pedir el queso, no te lo ofrecían. Hoy en día, desde hace unos años, me llaman muchos, ¿no? De hecho, yo he hecho cosas, pues yo qué sé, con Paco Pérez, con Albert Adrià, que me han dicho, oye, tengo una gente de sala, quiero que aprendan ahora y quiero montar un carro de quesos, ¿no? El queso, me decía un amigo, ¿cómo se llama? Un cocinero de allá, Braulio Simancas, dice, es un cocinero que se ha especializado bastante en los quesos, sobre todo en ponerlos, ¿no? Dice, es el producto que más dinero da cuando estamos hablando de dinero. Y efectivamente, el producto, dice, me da más que el vino. El vino lo puedo poner al doble o al triple, pero el queso mucho más, porque si pagas un queso bueno, artesanal, por 20 euros, una ración de queso, que estamos hablando de 100, 120 gramos de queso, está 12, 15, 20 euros. ¿Sabes? Y estamos hablando de vender. Con una ración pagas el queso. Es que una ración pagas el queso directamente. Y estamos hablando de un producto. Y si le cuentan la historia, que el problema muchas veces, Javier, es que te ponen el queso y no te encuentras qué está detrás, sino dices, ¿el queso dónde viene? Lo interesante es contarle de dónde es Paca, de dónde es el de Pavón, qué es lo que hace, qué comen, los animales que tiene. A mí, por ejemplo, una cosa que me parece que antes no le dábamos mucha importancia porque lo teníamos, yo qué sé, naturalizado, es el bienestar animal. O sea, ¿cómo están? No es lo mismo un animal que está encerrado, que no se mueve nunca, a un animal que se levanta por la mañana, se va a pastar. Estos animales, por ejemplo, en el caso de todas estas ovejas, solamente van a la cuadra a la hora del ordeño y luego se van y siguen. Y eso, yo digo, donde hay animales felices, el producto da felicidad, ¿no? Yo, como nos quedan 3 minutos, voy a decirle solo un comentario porque además lo he visto en primera persona. Aquí todos sabemos quién es Juan María Arsac. Ahora Elena en su restaurante, quién es Andoni Aduriz, quién es Pedro Subijana, quiénes son la familia Arbeláez de Suberoa que acaban de cerrar, quién es Martín Berasategui, quién es Eneco H si nos vamos a Bilbao, quién es José Angalija en Nerúa, y en 2 semanas ustedes vais a tener aquí un auténtico fuera de serie que es David Muñoz, que viene a Diálogos de Cocina y que vais a tener aquí. ¿Saben qué les une a todos ellos? En todos sus restaurantes, en todas sus mesas, hay queso de Gran Canaria. Y lo digo porque lo sé, porque además el maestro Isidoro, a veces alguno de ellos me ha llamado a mí, oye, mira si me puedes poner en contacto con este hombre. Todos viajan a Gran Canaria, porque todas estas personas de las que he hablado han sido visitantes de las Islas Canarias, no solo Gran Canaria, sino otras, pero todos tienen sus quesos aquí. ¿Qué nos referimos con eso? Es uno de nuestros tesoros, Isidoro Jiménez es, como les decía al principio, quizás uno de los mejores maestros queseros de toda España. De Canarias para mí lo es, sin duda, y para muchos. Y una de las personas que mejor comunica sobre el queso porque él es uno de ellos. La diferencia que tiene Isidoro con todos los demás es que él no habla de una pantalla. Hablar con Isidoro en 3 semanas es imposible porque está perdido por las montañas. Gracias, Isidoro, Javier. Voy a comer el último, el de Flor. Oye, y muchísimas gracias a ustedes por escucharme. Hemos estado en el tiempo, más o menos. Sí. ¿Sabes? Y ya les digo, yo a veces me dice la gente, oye, ¿dónde consigo este queso? Digo, mira, vete allá a Gran Canaria y lo pruebas allí, que está bien que te los traigan aquí, pero ir allá y ver a esta gente, bueno, estas historias, conocerlos, andarte, pero no te los vas a encontrar en Las Palmas. Te lo puedes encontrar un día que va al médico, ¿no? Te lo tienes que ir a buscar ahí arriba, ¿no? Irte al Caidero, irte, pues yo qué sé, a La Gloria, a Fagagesto, a La Aldea, a La Cumbre, a Tejeda, y ya verán ustedes lo que se van a encontrar, ¿no? Para mí es la gente, la Gran Canaria profunda, que aquí también la existe en el País Vasco, porque yo también me he relacionado mucho con pastores de aquí, y de hecho todos los años me hago la transhumancia de la que sale de Navarra, la de Roncal, y voy 9 días o 10 días con ellos y la verdad que lo disfruto porque conoce a la gente de aquí. Lamentablemente se han perdido aquí muchas tradiciones queseras, sí ganaderas, y nosotros todavía seguimos manteniendo esto, ¿no? Que para nosotros, lo que decía Javier, es un producto estrella y lo hemos seguido manteniendo, ¿no? Como ahora hemos empezado con el vino potente, pues con el queso lo mismo, ¿no? Isidoro, un Gracias. minuto. Un aplauso fuerte para Isidoro. Venga, gracias a ustedes.